Un humano paga el billete de viaje de un antiguo extraterrestre. Minutos después, 3 naves espaciales de élite aterrizan frente a ellos. El gélido viento de Frosto Home atravesó la chaqueta de Elvin como un cuchillo, provocando escalofríos en su columna mientras caminaba con dificultad por la nieve hasta los tobillos. 3 semanas varado en esta maldita bola de hielo habían agotado su paciencia. Su nave de carga, la Meridian, permanecía inservible en un taller con un motor cuántico averiado que costaría más de lo que podía permitirse reparar. «Otro día en el paraíso», murmuró, mientras su aliento formaba nubes en el aire gélido. El asentamiento alienígena era una extensa colección de enormes estructuras de hormigón, cuyas superficies lisas reflejaban la tenue luz del cielo nublado. Los lugareños, humanoides altos de piel azul llamados Neons, se movían con determinación. Sus cuerpos se adaptaron al frío que hacía castañetear los dientes de Elvin. Flexionó los dedos dentro de los guantes, intentando restablecer la circulación. La armadura de combate de su antebrazo, una reliquia de su época militar, estaba escarchada, su superficie gris mate rayada por años de servicio. El dispositivo de pago integrado aún funcionaba, lo cual era más de lo que podía decir de su nave. Los ojos azules de Elvin escudriñaron el horizonte, buscando la estación de transbordadores. Su ritual semanal, comprobar si había alguna nave de salida dispuesta a aceptar a un mensajero humano en bancarrota. Hasta el momento, sin suerte. Al acercarse a la terminal, vio a un anciano Neon forcejeando en un kiosco de pago. La piel azul ceniza del alienígena estaba surcada de profundas arrugas y tenues venas bioluminiscentes latían. Bajo su piel, llevaba una chaqueta gris minimalista con costuras redondeadas y una bufanda suelta que apenas le protegía del frío. Los dedos largos y huesudos del anciano alienígena temblaban al intentar operar la terminal, sus movimientos cada vez más frustrados. «Fondos insuficientes», anunció la terminal con una voz sintética y monótona. «Transacción rechazada». Los hombros del anciano Neon se hundieron, su alta figura se encorvó aún más. Elvin dudó. Sus propios créditos eran limitados, pero algo en la postura derrotada del anciano alienígena lo despertó. Antes de poder convencerse, dio un paso adelante. «Disculpe», dijo Elvin, su traductor, convirtiendo sus palabras al melódico idioma Neon. «Tiene problemas». El viejo alienígena se giró. Sus ojos pálidos se abrieron ligeramente al ver a un humano. «La terminal rechaza mi pago», explicó, con su voz cargada de los distintivos matices armónicos de su especie. «Me temo que debo esperar a la siguiente lanzadera». Elvin miró la pantalla de la terminal. La feria no era gran cosa. Podría cubrirla y aún le sobraría para comida. «¿Qué demonios?», pensó. «Quizás el universo le devuelva el favor algún día». «Déjame ayudarte», ofreció, alzando el brazo hacia el escáner. El dispositivo de pago de su armadura de combate emitió un pitido al conectarse a la terminal. «¿A dónde te diriges?» «Al asentamiento del sur», respondió el viejo Narian, observando con sorpresa cómo Elvin autorizaba el pago. «Eres muy amable, humano. Semejante generosidad es rara entre desconocidos». Elvin se encogió de hombros. «Me llamo Elvin, expiloto militar, actual mensajero varado». Forzó una sonrisa. Solo era una retribución. La terminal sonó al procesar el pago. «Transacción aprobada. Tarjeta de embarque emitida». El viejo Naran aceptó la tarjeta con un amable asentimiento. «Soy Tyr. Tu amabilidad no será olvidada». Antes de que Elvin pudiera responder, el suelo tembló bajo sus pies. Una sombra se abalanzó sobre la terminal mientras una enorme nave descendía entre las nubes. Su elegante casco negro absorbía la poca luz que se filtraba por el cielo nublado. Luces de señalización rojas y azules parpadeaban a lo largo de su longitud mientras flotaba silenciosamente sobre ellos. Entonces aparecieron 2 naves más, flanqueando a la primera. «¿Qué demonios?»,
La mano de Elvin se movió instintivamente hacia donde habría estado su arma si no se hubiera visto obligado a entregarla al aterrizar en Frostholm. Las naves no se parecían a nada que hubiera visto antes. Claramente de grado militar, con una especie de tecnología de sigilo que costaba más de lo que la mayoría de los gobiernos planetarios podían permitirse. La nave líder extendió el tren de aterrizaje y aterrizó sin apenas hacer ruido, con su rampa descendiendo hasta el suelo nevado. Una figura emergió de la nave, una mujer nariana de piel suave color espuma de mar. Vestía un mono ajustado de un profundo tono gris azulado, cubierto con una refinada capa de vivos colores. Su larga cabellera plateada le caía sobre los hombros, salpicada de copos de nieve que no parecían derretirse contra su piel adaptada al frío. Sus ojos dorados y esmeraldas se clavaron en Elvin, observándolo con una mezcla de curiosidad y diversión. «Abuelo», gritó, y su voz resonó por toda la terminal. «Te hemos estado buscando por todas partes». Teir se enderezó, su actitud cambió sutilmente. Arella, querida, solo disfrutaba de cierta independencia. La mujer se acercó a ellos, con movimientos fluidos y elegantes. De cerca, Elvin pudo ver el parecido familiar en la estructura de sus rostros. Aunque donde Teir estaba curtido y desgastado, ella estaba pulida e impecable. «Desapareciste de la finca sin decir una palabra», reprendió con suavidad. «La familia ha estado muy preocupada». Teir hizo un gesto de desdén. «Quiero viajar como lo hacen los ciudadanos comunes. Este humano, Elvin, tuvo la amabilidad de ayudarme cuando mis fondos eran insuficientes». Urella volvió su atención hacia Elvin, con una mirada evaluadora. «¿De verdad? Bueno, entonces parece que te debemos nuestra gratitud, Elvin». «No fue nada», dijo Elvin, repentinamente incómodo bajo su escrutinio. «Solo un billete de autobús». «Un gesto de amabilidad hacia mi abuelo nunca es nada», respondió ella, con los labios curvados en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sobre todo cuando ese abuelo resulta ser su Bosakari, jefe recientemente retirado del consorcio comercial de la Casa Sakari. Elvin sintió un vuelco en el estómago. La Casa Akari era una de las casas comerciales interestelares más grandes del sector, lo que significaba que el anciano al que acababa de ayudar era, en esencia, de la realeza. «No lo sabía», consiguió decir con claridad. Dijo Aurela, con una sonrisa ligeramente más cálida. «Lo que hace que tu gesto sea aún más intrigante». Echó un vistazo a su desgastada armadura de combate, a las costuras cubiertas de escarcha de su chaqueta. «Estás varado aquí, ¿verdad?» Antes de que Elvin pudiera responder, Talier dio un paso al frente. Mencionó ser mensajero con una nave averiada. «Deberíamos ofrecer nuestra ayuda, Urella». Sería la respuesta adecuada a su amabilidad. Urella lo consideró, sin apartar la mirada del rostro de Elvin. «Sí, abuelo, creo que deberíamos invitarlo a cenar. La familia estaría encantada de conocer a alguien que ayuda a desconocidos sin pensar en la recompensa». Elvin abrió la boca para declinar, pero habló primero. «Excelente sugerencia. ¿Qué opinas, Elvin? ¿Te unirías a nosotros esta noche en la finca familiar?» Atrapado entre la cortesía y el instinto de supervivencia, Elvin dudó. Cenar con una de las familias más adineradas del sector no era exactamente como había planeado pasar la noche. Por otro lado, podrían ser su boleto de salida de esta roca helada. «Será un honor», dijo finalmente. La sonrisa de Arella se ensanchó, revelando una dentadura perfecta. «Maravilloso. Haré que recojan tus cosas de tu alojamiento». Señaló la nave principal. «Vamos». Mientras Elvin los seguía hacia la nave que los esperaba, no podía evitar la sensación de que su simple acto de bondad lo había catapultado a algo mucho más complejo de lo que esperaba. Tras ellos, la terminal de lanzaderas continuaba con sus monótonos anuncios, ajena al hecho de que la vida de Elvin acababa de dar un giro dramático. La finca Akari se extendía por un valle protegido a 30 kilómetros del asentamiento principal de Frostholm.
A diferencia de las austeras estructuras utilitarias de la ciudad, el complejo era una maravilla arquitectónica. Curvas amplias de piedra pulida y aleación transparente que parecían surgir orgánicamente del paisaje nevado. Mientras la nave descendía hacia una plataforma de aterrizaje privada, Elvin pegó la cara a la ventana, contemplando la magnitud del lugar. El edificio principal por sí solo podría albergar una pequeña aldea. Sus agujas cristalinas reflejaban la luz moribunda del lejano sol de Frostholm. Impresionado, preguntó Urella, observando su reacción con evidente diversión. No es exactamente lo que esperaba encontrar en un planeta helado y atrasado, admitió Elvin. Su risa fue como hielo al romperse. La casa Ahari mantiene residencias en 17 mundos. Este es modesto para nuestros estándares. Modesto, ¿verdad? Elvin había crecido en una colonia prefabricada en un puesto de terraformación. Su ciudad natal entera cabía en el jardín de los Akari. La nave aterrizó sin apenas temblor. Al extenderse la rampa, Elvin vio un grupo de bienvenida reunido en la plataforma de aterrizaje. Una mezcla de personal doméstico Naran y personal de seguridad, con posturas formales y atentas. No se pongan nerviosos, dijo Urella, malinterpretando su vacilación. No mordemos, al menos no a nuestros invitados. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una broma. Elvin lo siguió por la rampa, plenamente consciente de su aspecto desaliñado junto a la inmaculada armadura de combate. Antaño el orgullo de la flota de defensa terrana, ahora parecía una reliquia junto a la elegante y moderna vestimenta del personal de la casa. Un hombre naran alto se adelantó con porte militar a pesar de su ropa de civil. La Dieya, señor, lo saludó con una reverencia formal. Nos alegra ver que han regresado sanos y salvos. Gracias, Caret, respondió Urella. Este es Elvin, nuestro invitado de honor. Cenará con nosotros y pasará la noche. Por favor, encárguese de que se le atienda. Los ojos claros de KTH examinaron a Elvin con profesional indiferencia. Por supuesto, mi señora. ¿Requerirá atención médica el invitado? Su mirada se detuvo en un corte a medio curar en la mejilla de Elvin. Un recuerdo de una pelea de bar en su segunda noche en Frostholm. Estoy bien, dijo Elvin rápidamente. Solo necesito una ducha caliente y quizás algo de comida que no sea de máquina expendedora. Esto le valió una pequeña sonrisa de Urella. Caret te acompañará a una suite para invitados. Cenamos en 2 horas. Eso debería darte tiempo para refrescarte. Antes de que Elvin pudiera agradecerle, un grupo de ayudantes se la llevó, todos hablando rápidamente en los armoniosos tonos del alto Narian. Le guiñaron un ojo a Elvin con aire de complicidad antes de seguir a su nieta, dejándola a solas con Caret. Por aquí, señor, dijo el Narian, señalando hacia el edificio principal. Mientras caminaban, Elvin observó los detalles de la finca. A pesar de su belleza, había señales inconfundibles de medidas de seguridad. Conjuntos de sensores camuflados, puestos de guardia estratégicamente ubicados y algún que otro atisbo de personal armado patrullando el perímetro. ¿Es normal toda esta seguridad?, preguntó Elvin, señalando con la cabeza a un par de guardias. La expresión de Cart permaneció neutral. Como Sakari valora su privacidad, lo cual no era una respuesta, pero Elvin sabía que no debía presionar. En cambio, cambió de actitud. Entonces, ¿qué le pasa al anciano? ¿Acostumbra a deambular? Esto le valió una mirada penetrante. Las actividades de Lord Thor son asunto suyo. Sería imprudente especular. Mensaje recibido. Elvin guardó silencio al entrar al edificio principal por unas puertas que se abrieron con un susurro al acercarse. El interior era aún más impresionante que el exterior. Techos altos, lámparas intrincadas que imitaban constelaciones y obras de arte que parecían cambiar y transformarse a su paso. Tras recorrer un laberinto de pasillos, el coche se detuvo ante una puerta ornamentada. Su dulce señor. Los controles ambientales se han ajustado para la comodidad humana. Encontrará ropa apropiada en el armario.
Si necesita algo más, simplemente dígalo en voz alta. El sistema de la casa se lo transmitirá al personal. Dicho esto, hizo una ligera reverencia y se marchó, dejando a Elvin solo en la habitación. La suite resultó ser más grande que toda la nave de Elvin. Una sala de estar con muebles lujosos daba a un dormitorio presidido por una cama enorme. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de las montañas nevadas que se extendían más allá de la finca. El baño tenía una ducha con capacidad para 4 personas y una bañera que parecía una pequeña piscina. Elvin silbó por lo bajo. Nada mal para un día que había empezado con café rancio y calcetines congelados. Se quitó la ropa sucia y se metió en la ducha, gimiendo de placer mientras el agua caliente le resbalaba por el cuerpo por primera vez en semanas. El hostal barato donde se había alojado solo tenía limpiadores sónicos, que eliminaban la suciedad pero no calmaban el frío intenso de Frostall. Tras fregar a fondo la mugre de su prolongada estancia en el planeta helado, Elvin exploró el armario. Como le habían prometido, contenía ropa de su talla, sencilla pero elegante, que no desentonaría en una cena formal. Eligió unos pantalones negros y una túnica azul marino que le sentaban bien a la vista, sorprendido de lo bien que le sentaban. Vestido con la sensación de ser más humano que en semanas, Elvin se acercó a las ventanas, observando cómo la última luz se desvanecía en el cielo. Las estrellas emergían más brillantes y nítidas que desde la ciudad, su fría luz reflejándose en la nieve. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. «Señor Elvin», anunció una voz melódica desde altavoces ocultos. «Lady Urella solicita su presencia en el salón antes de la cena. Caret llegará en breve para acompañarlo». «Gracias», respondió Elvin, sin saber si el sistema de la casa requería confirmación. Fiel al anuncio, apareció Caret minutos después, con una expresión tan indescifrable como antes. Condujo a Elvin por otra serie de pasillos hasta una habitación cálidamente iluminada donde Arella estaba sola, contemplando el paisaje estrellado. Se había puesto un vestido fluido azul medianoche con detalles de hilos plateados que captaban la luz al moverse. Su cabello plateado estaba peinado con un intrincado peinado que realzaba la elegante curva de su cuello. «Ah, Elvin», dijo, girándose al entrar. «Mucho mejor. Te arreglas bien para ser un mensajero varado». Elvin hizo una pequeña reverencia, imitando el gesto que había visto en el personal. «Y estás despampanante». No era un halago. Era realmente hermosa, de una manera alienígena y etérea. Los labios de Urella se curvaron en una sonrisa. «Chmin, quería un momento a solas contigo antes de cenar. Mi abuelo te ha tomado bastante cariño, pero siento curiosidad por el hombre que ayudaría a un desconocido sin rechistar». Señaló una zona de asientos donde esperaban una licorera y vasos. «¿Bebida? Es whisky tostado. Creo que sigue siendo la bebida preferida de tus militares». «Es militar», corrigió Elvin, aceptando un vaso. «Pero sí, las viejas costumbres son difíciles de cambiar». Urella se acomodó con gracia en un sofá, indicando a Elvin que se sentara frente a ella. «Háblame de ti. ¿Qué trae a un espiloto militar terrano a Frostm?» «Precisamente». Elvin dio un sorbo al whisky. Estaba bueno, mucho mejor que cualquier cosa que pudiera permitirse. «Ahora soy mensajero, contratista independiente. Transportaba equipo de investigación al puesto científico de Helios Prime cuando mi motor cuántico falló. Frostoholm era el puerto más cercano donde podía hacer un aterrizaje de emergencia. Y ahora estás varado, observado. Supongo que no puedes permitirte reparaciones». Elvin asintió, intentando disimular lo mucho que le dolía. «Solo las piezas costaban más que mis 3 últimos trabajos juntos. He estado intentando conseguir trabajo local para ahorrar, pero se encogió de hombros. Aquí no hay mucha demanda de mano de obra humana». «¿Qué hacías en el ejército?». Su pregunta parecía casual, pero su mirada era aguda. «Piloto evaluador, como dije, unidad de respuesta táctica». No dio más detalles sobre qué significaba eso.
Las misiones que lo llevaron a colonias en disputa, la extracción de VIP de territorio hostil, el trabajo sucio ocasional que nunca apareció en los registros oficiales. Y ahora repartes paquetes, dijo ella, con un dejo de escepticismo en el tono. Es un trabajo honesto, respondió Elvin, con un tono cortante en la voz. Normalmente paga las cuentas. Urella lo observó un buen rato y luego dejó su copa. Houseari valora a quienes muestran amabilidad sin intenciones ocultas, Elvin. Es una cualidad poco común en nuestros círculos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Antes de que pudiera dar más detalles, la puerta se abrió y Dae entró, acompañado de dos hombres nan más jóvenes que compartían sus rasgos. Ah, bien. Has empezado sin nosotros, dijo Felie alegremente. Elvin, te presento a mis nietos, Navan y Pin. Los dos Narans asintieron cortésmente, aunque a Elvin no se le escapó la mirada calculadora en sus ojos mientras lo evaluaban. El abuelo nos ha hablado de tu generosidad, dijo el más alto. Nan, adivinó Elvin. ¿Cuánto te debe a Kari? Un billete de autobús no merece la pena mencionarlo, dijo Elvin, incómodo con la formalidad. No es el valor del gesto, sino su naturaleza, respondió Pin, con una voz más fría que la de sus hermanos, sobre todo al dirigirse al patriarca de nuestra casa. Había algo en su tono que despertó el instinto de Elvin. No eran solo familiares recibiendo a un invitado. Estaban evaluando una posible amenaza. ¿Vamos a cenar?, sugirió Urella, levantándose con suavidad. El chef ha preparado un menú especial en honor a nuestro invitado. Mientras se dirigían al comedor, Elvin sintió una mano rozarle el brazo, un roce fugaz que podría haber sido accidental de no ser por la mirada significativa que le dirigió. Continuaremos nuestra conversación más tarde, murmuró, demasiado bajo para que los demás la oyeran. Hay mucho más que me gustaría saber sobre ti, Elvin. El comedor era tan opulento como el resto de la finca, dominado por una mesa con capacidad para 20 personas. Sin embargo, solo había 5 cubiertos, agrupados en un extremo para crear un ambiente más íntimo. Cuando aparecieron los sirvientes con el primer plato, Elvin no pudo evitar preguntarse en qué se había metido. Esta no era solo una cena de agradecimiento. Era una evaluación. La pregunta era, ¿con qué propósito? Tendría que andar con cuidado. En su experiencia, los ricos y poderosos nunca hacían nada sin razón, y sus juegos podían ser mortales para quienes no conocían las reglas. Llegó el primer plato, una sopa delicada que brillaba con un resplandor azul iridiscente, servido en cuencos que parecían tallados en una sola pieza de hielo, pero que permanecían curiosamente cálidos al tacto. Bisque luminoso de flor marina, explicó Teller, notando la vacilación de Elvin. Una exquisitez nana, pero perfectamente compatible con la fisiología humana. De hecho, creo que su gente la encuentra bastante vigorizante. Elvin dio un sorbo con cautela. El sabor no se parecía a nada que hubiera probado antes. Salado pero dulce, con un sutil calor que se extendía desde su lengua hasta las yemas de los dedos, ahuyentando el frío persistente de la escarcha. Es increíble, admitió, tomando otra cucharada. Nuestro chef estará encantado, dijo Urella. Rara vez tiene la oportunidad de preparar platos para humanos. La conversación fluyó con bastante facilidad en la superficie. Preguntas sobre la Tierra, comentarios sobre política interestelar, observaciones sobre las peculiaridades de las costumbres de las diferentes especies. Sin embargo, bajo las bromas, Elvin percibió corrientes de tensión, sobre todo entre Arella y sus primos. Entonces, Elvin, dijo Nean, dejando la cuchara, ¿qué transporta exactamente un mensajero de tu pasado hoy en día? Seguro que no solo equipo de investigación. La pregunta tenía un tono mordaz. Elvin mantuvo una expresión neutral mientras consideraba su respuesta. Lo que sea rentable, respondió simplemente. Instrumentos científicos, valijas diplomáticas, artículos de lujo.
No hago preguntas mientras sea legal. Los labios de Parn se curvaron en una leve sonrisa. ¿Qué principios, y tu cargamento actual, el que está varado con tu nave? Suministros médicos para el puesto de investigación en Helios Prime, dijo Elvin, sosteniendo la mirada fija del nariano. Nada exótico, solo equipo especializado que no pueden sintetizar localmente. Fascinante, murmuró PN, claramente poco convencido. Y aún así, elegiste aterrizar en Hogar Helado en lugar de continuar hacia Helios. Curiosa decisión. No cuando tu motor cuántico está a punto de implosionar, replicó Elvin. Prefiero estar varado a ser atomizado. Se rieron entre dientes, rompiendo la tensión. Buena decisión, muchacho. La muerte suele interferir con las perspectivas profesionales. Los sirvientes aparecieron para retirar la sopa, sustituyéndola por bandejas de lo que parecía carne asada rodeada de verduras cortadas en espiral de colores vibrantes. Alce glaciar, explicó Urella. Originario de las cordilleras del norte de Frostholmes, el clima frío hace que la carne sea excepcionalmente tierna. Tenía razón. La carne prácticamente se derritió en la boca de Elvin, rica en sabores que no pudo identificar, pero que le parecieron deliciosos. Háblanos de tu servicio militar, dijo Nevin, cortando su propia porción. Mi abuelo mencionó que eras piloto. Elvin asintió, masticando lentamente para ganar tiempo. Unidad de respuesta táctica, principalmente misiones de transporte y extracción. ¿Extracción? Pin arqueó una ceja. Eso suena bastante diplomático para lo que suelen hacer estas unidades. Parin, advirtió Aurela, con un tono más agudo. ¿Qué? Solo estoy conversando, respondió Pin con inocencia. Después de todo, si vamos a confiarle nuestra hospitalidad a este humano, interrumpió Aurela con suavidad. Al menos deberíamos saber algo sobre él. El desliz no pasó desapercibido para Elvin. Estaban considerando confiarle algo. ¿Pero qué? Mi historial de servicio es clasificado, dijo con cautela. Pero serví con honor y me dieron de baja en buenos términos. El negocio de mensajería fue una transición natural. Mis mismas habilidades, menos gente disparándome. Esto provocó una risa genuina de Su. Bien dicho, aunque imagino que la paga es considerablemente menos impresionante. No puedo discutir eso, admitió Elvin. Quizás podamos remediar esa situación, sugirió Urella. Sus ojos se encontraron con los de Elven al otro lado de la mesa. La casa Ahari siempre necesita servicios de transporte confiables para artículos delicados. Nan dejó el tenedor con un chasquido brusco. Urella, este no es el momento ni el lugar para hablar de asuntos de negocios. Al contrario, respondió con frialdad, creo que es el momento perfecto. Elvin ha demostrado integridad y discreción, cualidades que valoramos mucho. En un solo acto de caridad, Parin se burló. Por lo que sabemos, podría ser un agente de la Casa Marathi o incluso de la Comisión Reguladora. El pulso de Elvin se aceleró al mencionar la Comisión, el organismo interestelar que supuestamente mantenía el orden entre las casas comerciales, pero que era ampliamente conocido por su corrupción e ineficacia. Solo soy un mensajero que ayudó a un anciano, dijo, manteniendo la voz serena. Nada más complicado que eso. Mira, dijo Teir con un gesto expansivo. La simple amabilidad, un bien escaso hoy en día, sobre todo en nuestros círculos. La tensión en la mesa era palpable ahora. Elvin tenía la clara impresión de estar presenciando una lucha de poder en tiempo real, con él como público y participante involuntario. Quizás deberíamos hablar de esto después de cenar, sugirió Aurela, con un tono que dejaba claro que no era una petición. Por ahora, disfrutemos de los esfuerzos del chef Dorné, de acuerdo. El resto de la comida transcurrió con una cortesía forzada. Elvin se concentró en su comida, cada plato más exquisito que el último, mientras mantenía sus sentidos alerta al trasfondo de la conversación a su alrededor. Para cuando sirvieron el postre, un dulce de frutas congeladas y crema de especias,
había reconstruido una imagen aproximada de la dinámica en juego. Teir, aunque oficialmente retirado, aún ejercía una influencia considerable sobre las operaciones de Sicari. Urella parecía ser su sucesora elegida, pero sus primos claramente tenían sus propias ambiciones. La excursión no autorizada del anciano a la ciudad había creado una vulnerabilidad que todos intentaban explotar, y de alguna manera, el encuentro casual de Elvin con Teir lo había colocado de lleno en el centro de este drama familiar. Al concluir la comida, Dae se levantó de su asiento. Si me disculpan, estoy bastante cansado después de las aventuras de hoy. Elvin, fue un placer cenar con ustedes. Espero que podamos hablar de nuevo antes de que se vayan. Dicho esto, el ordinario se marchó, acompañado por un asistente que apareció entre las sombras. Yo también debería retirarme, anunció Nevin, sin molestarse en disimular su disgusto. Parin. Vamos. Los hermanos se marcharon, dejando a Elvin solo con Urella, quien les indicó a los sirvientes que recogieran la mesa. Acompáñenme, dijo cuando se marcharon. Los jardines son particularmente hermosos bajo las estrellas. El jardín resultó ser un enorme invernadero adosado al edificio principal, lleno de plantas de docenas de mundos. A pesar de las gélidas temperaturas del exterior, el interior era cálido y húmedo, con el sonido del agua fluyendo y el dulce aroma de flores alienígenas. No les caigo muy bien a tus primos, observó Elvin mientras paseaban por un sendero sinuoso. Urella rió suavemente. A mis primos no les gusta nadie que pueda interferir en sus ambiciones. No te lo tomes como algo personal. ¿Y en qué creen exactamente que podría interferir? Se detuvo junto a un estanque donde peces luminosos se movían rápidamente entre extrañas plantas con tentáculos. La casa Akari está en una encrucijada, Elvin. Mi abuelo se está retirando del liderazgo activo y la sucesión está en disputa. Déjame adivinar. Eres su elección, pero los primos tienen otras ideas. Perspicaz, reconoció. Nevan y Parn creen que, como herederos varones, tienen un derecho más fuerte. Valores tradicionales ñones y todo eso. Su tono dejó claro lo que pensaba de tales tradiciones. ¿Y dónde encajo yo en este drama familiar?, preguntó Elvin sin rodeos. Urella se giró para mirarlo. Sus ojos dorados esmeralda reflejaban el brillo bioluminiscente de las plantas que los rodeaban. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien fuera de nuestros canales habituales. Alguien con tus habilidades particulares. ¿Para qué exactamente? Transporte y seguridad, respondió. Hay un objeto, un núcleo de datos que necesito entregar en nuestras instalaciones en Helios Prime. Elvin arqueó una ceja. Helios Prime. Ahí es donde. Me dirigía antes de que mi nave se averiara. Lo sé. Conveniente. ¿Verdad? Su sonrisa era enigmática. El núcleo de datos contiene información vital para los intereses de la casa Ahari. Información que podría asegurar mi posición como sucesora. Y tus primos preferirían que esta información no llegara a su destino, adivinó Elvin. Precisamente. Por eso no puedo usar nuestros mensajeros ni naves habituales. Todos están potencialmente comprometidos. Elvin se cruzó de brazos. ¿Entonces quieres usarme a mí? Un humano varado con una nave averiada y sin conexión con la casa IRI. Me ofrezco a reparar tu nave, dijo Aurela. Una revisión completa, no solo el motor cuántico, más una tarifa lo suficientemente generosa como para mantenerte cómoda durante un año. Era tentador. Casi demasiado tentador. ¿Qué hay en este núcleo de datos que es tan importante? La expresión de Arella se puso seria. Pruebas de actividades ilegales de mis primos, principalmente tráfico de armas. Han estado vendiendo tecnología restringida a mundos fronterizos utilizando la red de envíos de la casa Ikari para eludir las regulaciones de la comisión. ¿Y quieres exponerlos? Yo. Quiero proteger nuestra casa. Corrigió. Si esta información se hiciera pública, destruiría la reputación de la casa Akari. Pero si la controlo,
puedo obligar a mis primos a hacerse a un lado sin escándalo. Elvin estudió su rostro, buscando señales de engaño. Su historia era bastante plausible. Las casas comerciales eran conocidas por eludir las regulaciones cuando eran rentables. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Podrías contratar a cualquier cantidad de mercenarios o trabajadores independientes con naves más limpias y mejor equipo. Porque ayudaste a mi abuelo sin esperar nada a cambio, dijo ella simplemente. Eso habla de tu carácter. Y en mi experiencia, el carácter es más valioso que el equipo. Se acercó, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor de su cuerpo. Además, te he investigado desde que te trajimos aquí. Es teniente Elvin Parr, Operaciones Especiales de la Flota de Defensa Terrana, condecorado 2 veces por valor bajo fuego enemigo. Licenciado honorablemente tras el incidente de Próxima, aunque los registros oficiales son convenientemente vagos sobre tu papel allí. Elvin apretó la mandíbula. El incidente de Próxima. No era algo que él mencionara nunca. Has sido minucioso. Te ofrezco la oportunidad de salir de esta roca congelada y volver a tu vida, Elvin. Solo tienes que entregar un pequeño paquete a un destino al que ya te dirigías. Dicho así, parecía bastante sencillo. Pero en la experiencia de Elvin, nada relacionado con la política de las casas comerciales era sencillo. Necesitaré detalles, dijo. Protocolos de seguridad, planes de contingencia, especificaciones exactas de lo que estoy transportando. La sonrisa de Urella se ensanchó. ¿Eso significa que aceptas? Significa que lo estoy considerando, respondió Elvin con cautela. Primero necesito ver las reparaciones de mi nave completadas. Y el pago de la mitad por adelantado. Por supuesto, aceptó de inmediato. Haré que el equipo técnico comience a trabajar en tu nave mañana. ¿La Meridian? Sí. Actualmente en la base 17 del espaciopuerto. El hecho de que ella lo supiera sin que él se lo dijera confirmó su sospecha de que lo había estado planeando antes de su encuentro casual. ¿La excursión de Talier también había sido orquestada? Parecía improbable que el exjefe de una importante casa comercial. De hecho, se quedaría sin fondos para un billete de transbordador. Una cosa más, dijo Elvin. Quiero hablar a solas con tu abuelo. La expresión de Urella se transformó brevemente antes de recuperar la compostura. ¿Puedo preguntar por qué? Llámalo diligencia debida, respondió Elvin. Si voy a involucrarme en los asuntos de la casa Ahari, quiero que el hombre a cargo me diga que lo aprueba. Tras considerarlo un momento, asintió. Lo organizaré para mañana por la mañana. Por ahora, deberías descansar. Ha sido un día agitado. Mientras caminaban de vuelta al edificio principal, la mente de Elvin repasaba rápidamente las implicaciones de la oferta de Urella. La paga era buena, demasiado buena para un simple trabajo de mensajería, incluso considerando la naturaleza delicada de la carga. Y la coincidencia de que su destino coincidiera con el de ella era, en el mejor de los casos, sospechosa. Había más en esta situación de lo que a ella le contaba. La cuestión era si podría descubrir la verdad antes de comprometerse con un curso de acción que podría resultar peligroso o incluso mortal. De vuelta en su suite, Elvin descubrió que alguien había preparado ropa y bajé la cama. El lujo era casi desorientador después de semanas en un albergue barato. Revisó la habitación en busca de dispositivos de vigilancia, una vieja costumbre de su época militar, y encontró 3. Uno en la lámpara, otro detrás del espejo del baño y otro en el panel de control ambiental. Seguridad estándar para una casa como esta, pero eso significaba que tendría que vigilar lo que decía y hacía. Mientras se acomodaba en la cama absurdamente cómoda, Elvin repasó lo que sabía. La casa Akari estaba en medio de una lucha por la sucesión. Urella quería que transportara información sensible que pudiera socavar la posición de su prima. Los primos claramente lo miraban con sospecha. Y el viejo Talier, el supuesto catalizador de toda esta situación, seguía siendo un enigma.
¿Era realmente el abuelo hija que se había ido sin fondos? ¿O había más en su historia? Mañana Elvin buscaría respuestas. Esa noche disfrutaría del lujo de una cama cálida y trataría de no pensar en lo rápido que su simple acto de bondad había complicado su vida. Mientras se iba quedando dormido, un pensamiento persistió. Según su experiencia, cuando algo parecía demasiado bueno para ser cierto, normalmente lo era, y la oferta definitivamente califica. Elvin se despertó con el suave timbre del sistema ambiental de la habitación, ajustándose a la configuración de la mañana. La pálida luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el dulce con un suave resplandor que contradecía las gélidas temperaturas del exterior. Por un momento, se quedó quieto, saboreando la comodidad de la cama, un lujo que no había experimentado desde que dejó la tierra. Entonces, la realidad se reafirmó. Estaba en la casa de una de las familias comerciales más poderosas del sector, siendo reclutado para una misión que probablemente implicaba más peligro del que le habían dicho. Es hora de obtener algunas respuestas. Después de una ducha rápida, encontró ropa limpia similar a la del día anterior, pero en diferentes colores. Sin embargo, le faltaba la armadura de combate de su antebrazo. En su lugar había una nota de limpieza y mantenimiento que se devolverá antes de la salida. Momento conveniente, pensó Elvin. Riley, sin su armadura, tampoco tenía su unidad de comunicación personal ni su baliza de emergencia, efectivamente aislado. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Lo abrió y encontró a KTH, el mismo Neon que lo había escoltado ayer. Buenos días, señor, dijo Caret con una reverencia formal. Lord Teyr está listo para recibirte en su estudio privado. Si me sigues, la ruta hacia el estudio de Talier los llevó a través de partes de la propiedad que Elvin no había visto el día anterior. Galerías llenas de obras de arte de docenas de mundos. Bibliotecas con libros físicos reales, una rareza en la era digital, y salas de observación con vistas panorámicas del paisaje nevado. Finalmente llegaron a una pesada puerta de madera. Madera real, no sintética, custodiada por dos Naran cuyo atuendo formal no disimulaba su porte militar. El invitado humano para ver a Lord Thor, anunció Caret. Los guardias asintieron y uno abrió la puerta, haciéndole un gesto a Elvin para que entrara solo. El estudio que había al otro lado era más pequeño e íntimo de lo que Elvin había esperado. Una cálida habitación con libros, cómodos asientos y un escritorio colocado para aprovechar la luz de la mañana. Estaban sentados en una silla con respaldo alto cerca de una chimenea donde danzaban llamas reales, proyectando sombras parpadeantes por toda la habitación. «Ah, Elvin, pasa, pasa», llamó el viejo Narian, señalando una silla frente a la suya. «¿Has desayunado? Puedo comer algo amplio si tienes hambre». «Estoy bien, gracias», respondió Elvin, tomando el asiento ofrecido. De cerca, el lear parecía más alerta que el día anterior, sus ojos más agudos y su postura menos encorvada. «Entonces quizás un poco de té. He desarrollado una afición por el té verde Taran en mi vejez. Algo en los taninos concuerda con mi constitución». Sin esperar respuesta, Delayer sirvió 2 tazas de una delicada olla y le entregó una a Elvin. El familiar aroma del té verde flotaba inesperadamente reconfortante en este entorno extraño. «Entiendo que deseas hablar conmigo», dijo Fowler, acomodándose en su silla. «Confieso que tengo curiosidad por saber qué podría querer discutir un mensajero humano con un viejo Narion como yo». Elvin tomó un sorbo de té y ordenó sus pensamientos. «Tu nieta me ha hecho una oferta interesante». «Ah, sí, el núcleo de datos». Ellos asintieron sabiamente. Aurela mencionó que tenía la intención de reclutarte para ese recado en particular. ¿Y tú lo apruebas? ¿Importaría si no lo hiciera? Los ojos de ellos brillaron con diversión. Urella ha estado tomando sus propias decisiones desde que era lo suficientemente alta como para alcanzar los paneles de control de su primer aerodeslizador. Elvin sentó a su cachorro. «Con respeto, señor,
creo que sería muy importante. La casa Ahari sigue siendo su casa, jubilada o no. Lo estudiaron durante un tiempo. Bien observado. Sí, a pesar de mi supuesta jubilación, mantengo ciertas funciones de supervisión. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Dime, Elvin, ¿qué opinas de la oferta de mi nieta? Creo que hay más de lo que ella me dice, respondió Elvin con sinceridad. Que ofrece supera considerablemente las tarifas estándar para un transporte seguro margen. Perceptivo, murmuró Dae. Y aún así, todavía estás considerando su oferta. Necesito que reparen mi nave, dijo simplemente Elvin. Y admito que tengo curiosidad por saber qué está pasando realmente aquí. Los labios de ellos se curvaron en una pequeña sonrisa. La curiosidad puede ser un rasgo peligroso, especialmente cuando se trata de casas comerciales. Tomó un sorbo de té pensativamente. Pero en este caso puede que te sirva. Dejó su taza y se reclinó. Su expresión se volvió más seria. El núcleo de datos que a ella desea que usted transporte contiene evidencia de actividades ilegales, pero no solo el tráfico de armas, le describió. ¿Qué más? Preguntó Elvin, confirmando sus sospechas. Información sobre un descubrimiento. Un mundo más allá de las rutas comerciales establecidas, rico en recursos que podrían cambiar el equilibrio de poder entre las casas. Los ojos de Tyr brillaron. Un mundo humano, Elvin. Una de tus colonias perdidas, abandonada durante las guerras de la diáspora, pero aún viable, aún habitada. Elvin sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima de Frostholm. Las guerras de la diáspora habían dispersado a la humanidad. A través de docenas de sistemas estelares con muchas naves coloniales perdidas o presuntamente destruidas. El descubrimiento de una colonia perdida sobreviviente sería significativo no solo desde el punto de vista económico sino también cultural y político. ¿Cómo llegó la casa Ikari a esta información? Preguntó con cuidado. Uno de nuestros barcos de investigación detectó patrones de transmisión inusuales mientras trazaba una nueva ruta comercial. Tyr explicó, tras la investigación, encontraron un asentamiento humano próspero, primitivo según los estándares actuales, pero notablemente resistente. Han desarrollado su propia cultura, su propia tecnología, aislados del resto de la humanidad durante más de 2 siglos. Y ahora, la casa Ahari quiere explotarlos, concluyó Elvin, con un sabor amargo en la boca. Ellos negaron con la cabeza. No explotar, socio. Esta colonia se asienta sobre depósitos de minerales raros esenciales para sistemas de propulsión avanzados. Actualmente, esos minerales están controlados por la casa Marathi, que cobra precios exorbitantes y limita el suministro para mantener su monopolio. Romper ese monopolio valdría miles de millones, se dio cuenta Elvin. Trillones, corrigió Dae. Pero lo más importante es que reduciría el coste de los viajes interestelares para todos, abriendo nuevas oportunidades de exploración y asentamiento. Sonaba bastante noble, pero Elvin había existido el tiempo suficiente para saber que las casas comerciales rara vez actuaban por altruismo. ¿Y dónde encajan tus nietos en esto? Urella afirma que están traficando armas ilegalmente. Lo son, confirmó Talier, su expresión se oscureció. Pero no solo a mundos fronterizos, como sugirió Urella. Han estado suministrando armamento avanzado a una facción dentro de esta colonia perdida, preparándolos para tomar el control cuando la casa Akari haga contacto oficial. Creando un gobierno títere, dijo Elvin, disgustado pero no sorprendido. Precisamente, tienen la intención de establecer derechos mineros exclusivos a través de esta facción, creando efectivamente un nuevo monopolio bajo el control de los Houseari. Suspiraron profundamente. Sería Próxima otra vez. La mención de Próxima provocó un escalofrío en Elvin. El incidente de Próxima había sido su última misión. Una operación supuestamente humanitaria para un mundo colonial que se había convertido en un baño de sangre cuando los intereses corporativos manipularon a las facciones locales para provocar conflictos.
«Sabes acerca de mi participación en Próxima», dijo Elvin, con la voz tensa. «Sé que intentaste evitar la masacre», respondió Dae amablemente. «Y que sus superiores ignoraron sus advertencias sobre el contrabando de armas a la facción separatista». Las manos de Elvin se apretaron involuntariamente. Miles de personas habían muerto en ese conflicto. Civiles atrapados en el fuego cruzado de una guerra diseñada por intereses corporativos que buscan el control de los valiosos depósitos de helio 3 de Próxima. «La historia se repite», murmuró. «No necesariamente», dijo Fowler. «El núcleo de datos contiene no solo las coordenadas de la colonia perdida, sino también evidencia del tráfico de armas de mi nieto y sus comunicaciones con la facción a la que apoyan. Si se entrega a las personas adecuadas en Helios Prime, podría evitar una tragedia. Las personas adecuadas son la comandante Talia Roland, de la División de Inteligencia de la Flota de Defensa de Taran». Las cejas de Elvin se arquearon. «Inteligencia TDF. Estás trabajando con las autoridades terrestres». «No oficialmente», admitió Tealier, «pero el comandante Roland y yo compartimos preocupaciones sobre los efectos desestabilizadores de la guerra corporativa en los mundos fronterizos. Está posicionada en Helios Prime bajo cobertura diplomática, reuniendo pruebas de violaciones de las casas comerciales». Elvin se recostó procesando esta revelación. Entonces Urela desconoce el verdadero propósito de esta entrega. «Ella sabe algo de eso», dijo Fowler con cautela. «Ella está al tanto de la colonia perdida y del tráfico de armas de su primo, pero cree que los datos están destinados a nuestra propia división de seguridad, no a la inteligencia terrestre». «Estás jugando un juego peligroso, viejo», observó Elvin. Sonrieron levemente. «A mi edad todos los juegos son peligrosos. La pregunta es si vale la pena jugarlos». Se inclinó hacia adelante. «Este es el bien por la humanidad y por la estabilidad de este sector. ¿Por qué contarme todo esto? ¿Por qué no me dejas entregar el paquete en la versión de Believe? Porque mereces saber en qué estás realmente involucrado», respondió. «Y porque sospecho que tú, más que nadie, entiendes la importancia de prevenir otra Próxima». El viejo Narion tenía razón. Si existía siquiera una posibilidad de evitar tal tragedia, Elvin tenía la obligación moral de ayudar. «Lo haré», dijo finalmente. «Pero quiero su palabra de que mi nave será completamente reparada sin importar el resultado». «Lo tienes», prometió Valor. «Las reparaciones ya están en marcha». Y Elvin vaciló. «Ten cuidado con Urella. Es brillante y tiene principios, pero también es ambiciosa. La casa Ikari es su vida. Lo que significa que tal vez no apruebe tu colaboración con la inteligencia terrestre. Lo que significa que su lealtad a nuestra casa podría superar sus preocupaciones éticas si se la obliga a elegir». Aclararon: «Amo a mi nieta, pero no me hago ilusiones sobre hasta dónde llegará para proteger los intereses de nuestra familia». Un suave timbre interrumpió su conversación. Echaron un vistazo a un pequeño dispositivo en su muñeca. «Ah, parece que a ella te está buscando. Deberíamos concluir nuestra discusión». Cuando Elvin se levantó para irse, Teelie lo agarró del brazo. «Una última cosa, el núcleo de datos es clave para responder únicamente al ADN humano. Una precaución contra la interceptación. Urella te lo proporcionará antes de partir». Elvin asintió, su mente ya repasando las implicaciones de lo que había aprendido. Cuando se dio vuelta para irse, Tyr lo llamó. «Y Elvin, gracias no solo por aceptar esta misión, sino también por tu amabilidad ayer. Es reconfortante saber que esas cualidades todavía existen en nuestro cínico universo». El Meridian zumbó con energía renovada mientras Elvin realizaba las comprobaciones previas al vuelo. Fiel a su palabra, el equipo técnico de la casa Aari no solo reparó el motor cuántico, sino que también actualizó varios sistemas clave. El barco no había funcionado tan bien desde que salió de la fábrica. «Todos los sistemas son nominales», informó la IA de la nave. «Unidad cuántica con 100% de eficiencia. Tenemos autorización para partir en 10 minutos». Elvin asintió,
con su atención centrada en el pequeño núcleo de datos asegurado en un compartimento especial debajo de la consola del piloto. El sencillo dispositivo, no más grande que la palma de su mano, contenía información que podría prevenir una guerra y salvar innumerables vidas si pudiera entregarla de manera segura. La puerta del compartimento de carga se abrió con un silbido detrás de él. Elvin se giró, esperando ver a un funcionario del puerto espacial con los documentos de autorización finales. En cambio, a ella estaba en la puerta, su elegante silueta recortada contra las brillantes luces del hangar. «Quería despedirte personalmente», dijo, entrando al barco. Llevaba un mono práctico en lugar de su atuendo formal habitual, lo que la hacía parecer más joven y menos intimidante. «Eso es muy considerado», respondió Elvin con cautela, recordando la advertencia de Tyr sobre su nieta. Urella se acercó y sus ojos recorrieron la cabina. «Los técnicos informan que han completado todas las actualizaciones solicitadas. No deberías tener problemas para llegar a Helios Prime. Aprecio la minuciosidad», dijo Elvin. «Tu abuelo fue generoso». Ante la mención de Talier, algo cruzó por el rostro de Aurela. Una tensión momentánea rápidamente se enmascaró. Sí, siempre ha tenido debilidad por los actos de bondad. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Elvin. ¿Tuviste una conversación productiva con él esta mañana? La pregunta parecía casual, pero Elvin sintió el peso detrás de ella. Discutimos la importancia de los datos que llevo, respondió con cautela. Él comparte tus preocupaciones sobre las actividades de tu prima. ¿Mencionó algo más sobre el destino de los datos? Quizás. Y ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. Elvin mantuvo su expresión neutral, solo que contiene evidencia que necesita llegar a la cima de Helio de manera segura. ¿Hay algo más que debería saber? Arella vaciló y luego suspiró suavemente. Mi abuelo es un hombre brillante, pero a veces busca alianzas poco convencionales. Simplemente quería asegurarme de que no hubiera complicado tu misión con instrucciones adicionales. Nada que no pueda manejar, le aseguró Elvin, deliberadamente ambiguo. Ella lo estudió durante un largo momento y luego asintió, aparentemente satisfecha. Bien. El pago ha sido transferido a su cuenta según lo acordado. La mitad ahora, la mitad al confirmar la entrega. Haré una señal cuando el paquete se entregue sano y salvo, prometió Elvin. Mela se acercó, lo suficientemente cerca como para poder oler la sutil fragancia que llevaba. Algo fresco y crujiente como la primera nevada del invierno. Ten cuidado, Elvin. Mis primos tienen recursos más allá de las heladas. Si sospechan lo que llevas. He lidiado con cosas peores, dijo con más confianza de la que sentía. Para su sorpresa, ella extendió la mano y le tocó la mejilla ligeramente. Creo que sí. Sus ojos sostuvieron los de él, buscando. Para ti eres más que un simple mensajero. Elvin se despidió. Quizás cuando esto termine, podamos explorarlo más a fondo. Antes de que él pudiera responder, ella se inclinó y lo besó. Una breve y fría presión de labios que terminó casi antes de que él registrara que había comenzado. Que tenga suerte, murmuró, dando un paso atrás. Buen viaje. Con eso, se giró y abandonó el barco. Su esbelta forma desapareció por la rampa. Momentos después, la puerta del compartimento de carga se cerró con un silbido neumático. Elvin soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. El beso lo había tomado por sorpresa, al igual que la aparente sinceridad detrás de él. ¿Fue una atracción genuina u otra capa de manipulación? Con Urella, era imposible saberlo. Autorización de salida concedida, la IA del barco anunció. Mientras el meridiano se deslizaba hacia espacio cuántico. El viaje a Helios Prime tomaría aproximadamente 12 horas. Tiempo suficiente para revisar los datos que llevaba y prepararse para posibles complicaciones a su llegada. Encendiendo el piloto automático, Elvin recuperó el núcleo de datos de su compartimento. Como había mencionado Talier, se necesitaba ADN humano para activarse.
Una simple presión de su pulgar contra el escáner biométrico desbloqueó su contenido. La pantalla holográfica que se materializó sobre el núcleo estaba repleta de información. Cartas estelares, registros de comunicaciones, manifiestos de armas y escaneos detallados de un planeta que Elvin no reconoció. Primero se centró en las coordenadas de la colonia perdida, memorizándolas en caso de que el núcleo estuviera comprometido. El planeta parecía parecido a la Tierra. Océanos azules, masas de tierra verdes y marrones, patrones de nubes blancas arremolinándose en su superficie. Las lecturas del sensor indicaron una atmósfera de oxígeno, nitrógeno y una gravedad 1,1 veces mayor que el estándar de la Tierra, perfectamente habitable para los humanos. Otros datos revelaron una población de aproximadamente 3 millones de personas descendientes de los colonos de la generación que Prometeo creía perdida durante las guerras de la diáspora. Habían desarrollado una sociedad más o menos equivalente a la de los primeros tiempos de la Tierra. Siglo XXI con gobiernos regionales unidos bajo un consejo global y que estaban sentados en los depósitos más grandes conocidos de Novium, el raro mineral esencial para los sistemas avanzados de propulsión cuántica. No es de extrañar que la Casa Ahari y la Casa Marti estuvieran interesadas. Quienquiera que controlara esos depósitos dominaría el transporte interestelar durante las próximas décadas. La atención de Elvin se centró en los manifiestos de armas. La lista era extensa y alarmante. Rifles de pulso de grado militar, explosivos tácticos e incluso sistemas de misiles de corto alcance. Suficiente potencia de fuego para equipar a un pequeño ejército, todo atribuido a empresas fantasma propiedad de Navan y Pinacari. Los registros de comunicaciones eran intercambios igualmente condenatorios y detallados con una facción, autodenominada Frente de Liberación Prometeo, que describía planes para derrocar al Consejo Global una vez que la Casa Akari hiciera contacto oficial. Era próxima otra vez. Los intereses corporativos fermentan la guerra civil para hacerse con el control de recursos valiosos. Excepto que esta vez, Elvin tuvo la oportunidad de detenerlo antes de que comenzara el derramamiento de sangre. Estaba tan absorto en los datos que casi pasó por alto la alerta de los sensores de proximidad de la nave. Algo se acercaba rápidamente. Al desconectar el piloto automático, Elvin regresó al asiento del piloto justo cuando la IA anunció: advertencia, la nave se acerca en curso de intercepción. La configuración coincide con el crucero de seguridad Houseari. El estómago de Elvin se apretó. Tiempo para interceptar. 3 minutos a la velocidad actual. No hay tiempo suficiente para dejarlos atrás. El Meridian era rápido, pero los cruceros de seguridad eran más rápidos. Y aunque su nave estaba armada con armas defensivas, no era rival para una nave de grado militar. Necesitaba otra opción. El impulso cuántico todavía estaba en marcha up after the initial jump. Standard Safety Protocols prevented immediate re-entry into quantum space. But there was a workaround. A risky maneuver the learned during his military days. Devert al non-essential power to the quantum drive, Elvin ordered. Override Safety Protocols. Duseresachen para Alpha 79. Warning. Override creates significant risk of drive implosion. The AI caution. Noted. Do it anyway. As the ship redirected power, Elvin opened the communication channel. No point hiding. They ya sabía dónde estaba. La pantalla de visualización cobró vida, revelando los fríos rasgos de Pinacari. Mensajero, dijo, con un tono engañosamente agradable. Parece que ha habido un malentendido con respecto a su cargamento. Regresé a Frostm inmediatamente para obtener una aclaración. Me temo que no puedo hacer eso, respondió Elvin, ganando tiempo mientras el indicador de carga de los impulsores cuánticos subía. Tengo un contrato que cumplir. La expresión de Parin se endureció. Ese contrato ha sido rescindido. Si continúa, corre el riesgo de ser etiquetado como ladrón y contrabandista de datos. Graves cargos en el espacio NAN. Interesante amenaza de alguien que contrabandea armas para desestabilizar una colonia pacífica, replicó Elvin.
La sorpresa cruzó por el rostro de Parin, rápidamente reemplazada por ira. Entonces, has accedido a los datos. Razón de más para regresar inmediatamente. Esa información es propiedad de la casa Yari. En realidad, es evidencia de actividad criminal, corrigió Elvin. Y va exactamente a donde necesita ir. El indicador de la unidad cuántica parpadeó en verde, listo para un salto de emergencia. Ni un momento demasiado pronto. Esta es su última advertencia. Par. Pin gruñó. Regrese ahora o abriremos fuego. Elvin sonrió sombríamente. Dale mis saludos a tu abuelo. Antes de que Parin pudiera responder, Elvin activó el impulso cuántico. El meridiano se tambaleó cuando la realidad se dobló a su alrededor. El crucero de seguridad desapareció cuando la nave se sumergió en el espacio cuántico. Las luces de advertencia parpadearon en la consola. El salto prematuro había forzado los sistemas de propulsión más allá de sus tolerancias. Pero por ahora estaban aguantando. Informe de daños, exigió Elvin. La unidad cuántica funciona con una eficiencia del 78%, informó AI. Integridad del casco al 92%. Tiempo estimado hasta Helios Prime, 14 horas. Más de lo planeado, pero lo lograrían. Elvin se recostó en su asiento, permitiéndose un momento de alivio. La parte difícil había terminado. O eso pensó. El viaje a Helios Prime pasó por una intensa vigilancia. Elvin esperaba que lo persiguieran, pero ninguno se materializó. O el crucero de seguridad de Akari no había podido seguir su salto de emergencia o estaban esperando en su destino. Usó el tiempo para prepararse, estudiando el diseño de la estación en Helios Prime y planeando su acercamiento al comandante Roland. El núcleo de datos permaneció seguro y su contenido se revisó periódicamente para garantizar que nada se hubiera dañado durante el salto de emergencia. Cuando el meridiano salió del espacio cuántico cerca de Helios Prime, Elvin se preparó para una confrontación inmediata. En cambio, encontró el espacio alrededor de la estación de investigación sorprendentemente tranquilo. Algunas naves de transporte, algunos drones de mantenimiento, pero no hay señales de naves de la casa Akuri. Control de Helios Prime a embarcación no identificada. Una voz crepitó por el comunicador. Indique su negocio. Barco de mensajería Meridian solicitando autorización para atracar. Elvin respondió. Tengo una entrega para la comandante Talia Roland. Una pausa entonces. Continúe hasta la base de atraque 7. El personal de seguridad lo recibirá a su llegada. El procedimiento de atraque transcurrió sin problemas, casi demasiado. Cuando el meridiano se instaló en la bahía asignada, Elvin guardó el núcleo de datos en un bolsillo interior de su chaqueta y realizó una última verificación de los sistemas. Manténganse preparados para la salida inmediata, ordenó a la IA del barco. Si no regreso dentro de 2 horas, ejecute protocolos de emergencia. Reconocido, confirmó la IA. Respirando profundamente, Elvin descendió la rampa y se encontró con 2 oficiales de seguridad terrestres esperando. Sus uniformes llevaban la insignia de la estación de investigación, no la flota de defensa, pero su postura y estado de alerta los marcaban como militares. «Courier Par», preguntó uno ante el asentimiento de Elvin. Continuó. «Por aquí, por favor. El comandante Roland os está esperando». Lo condujeron por los pasillos de la estación, pasillos limpios y bien iluminados, repletos de científicos y personal de apoyo. Nadie le prestó especial atención a Elvin, simplemente otro mensajero que hacía una entrega. La oficina del comandante Roland estaba ubicada en una sección segura de la estación, a la que solo se podía acceder a través de una serie de puntos de control. Cuando llegaron a la última puerta, Elvin había sido escaneado 3 veces y verificado su identidad 2 veces. Los agentes de seguridad lo dejaron en la puerta. La puerta se abrió para revelar una oficina compacta dominada por un escritorio repleto de datapads y pantallas holográficas. Detrás estaba sentada una mujer de unos 50 años.
Su cabello oscuro con mechones grises y su rostro con las líneas de alguien que había visto demasiado y dormido muy poco. Teniente Parr, dijo, levantándose para saludarlo. Ha pasado mucho tiempo. Elvin parpadeó sorprendido. Tú me conoces. Revisé su expediente después del incidente de Próxima, explicó. Sus advertencias sobre el contrabando de armas fueron prevalecientes. Si se les hubiera hecho caso, se podrían haber salvado miles de vidas. La mención de Próxima envió una punzada familiar a través del pecho de Elvin. Por eso estoy aquí, dijo, sacando el núcleo de datos de su bolsillo para evitar que la historia se repita. Roland aceptó el dispositivo con expresión solemne. Thaler se puso en contacto conmigo cuando dejaste Frost. Temía que sus nietos pudieran intentar interceptarte. Lo intentaron, confirmó Elvin. Tuve que ejecutar un salto cuántico de emergencia para evadirlos. Maniobra. Arriesgada, observó Roland, impresionado. Pero claramente efectiva. Colocó el núcleo de datos en un lector especializado, presionando con el pulgar el escáner biométrico para desbloquear su contenido. Cuando la pantalla holográfica se materializó, sus ojos se abrieron. Esto es un manifiesto completo de armas, registros de comunicación, escaneos planetarios detallados. Miró a Elvin. Con esta evidencia, podemos prevenir una catástrofe antes de que comience. ¿Qué sucede ahora? Mundo, tendrán derecho a determinar sus propias políticas de recursos con información completa sobre la galaxia en general y el valor de lo que poseen. Era más de lo que Elvin se había atrevido a esperar. Una oportunidad para que la colonia perdida se una a la comunidad interestelar en sus propios términos sin ser manipulada ni explotada. ¿Qué pasa con Thaler? Él preguntó. Su papel en esto no le hará ganarse el cariño de su familia. Thaler ha estado jugando un largo juego, respondió Roland. Ha hecho arreglos para que Ureya tome el control de las operaciones legítimas de la Casa Sicari mientras se presentan pruebas contra sus primos a las autoridades de Naran. Es un riesgo calculado, pero lo consideró necesario para preservar el honor de su casa. Elvin pensó en el viejo Nión, cuya aparente fragilidad enmascaraba una mente todavía lo suficientemente aguda como para superar a oponentes décadas más jóvenes. ¿Lo logrará? Eso está por verse, admitió Roland. Pero Thaler cree en ella y dice que tiene la fuerza para reformar la Casa Akari desde dentro. Estudió pensativamente a Elvin. Él también habla muy bien de ti. Acabo de entregar un paquete, dijo Elvin modestamente. Roland sonrió. Una expresión rara que la transformó. Rasgos severos. Ambos sabemos que fue más que eso. Arriesgaste tu vida para evitar otra tragedia como la de Próxima. Ese tipo de coraje moral es raro, Teniente Parr. Ya no soy teniente, le recordó. Quizás no oficialmente, admitió, pero algunas cualidades nunca abandonan a una persona. Ella tecleó un comando en su consola. He autorizado una bonificación sustancial a tu pago en reconocimiento del riesgo que asumiste. Además, la flota de defensa estaría interesada en contratar sus servicios para entregas sensibles similares en el futuro, por supuesto de forma estrictamente contractual. La oferta tomó a Elvin por sorpresa. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo un propósito, corrigió Roland. Una oportunidad de utilizar tus habilidades para proteger mundos vulnerables de la explotación. Para garantizar que lo que pasó en Próxima nunca vuelva a suceder. Era tentador. Más tentador de lo que Elvin había esperado. El negocio de mensajería pagaba las facturas, pero carecía del sentido de misión que había encontrado en el servicio militar antes de que la burocracia y la influencia corporativa corrompieran ese propósito. Lo consideraré, dijo finalmente. Roland asintió, satisfecho. Eso es todo lo que pido. Ella se levantó y extendió la mano. Gracias, Elvin. La humanidad hoy tiene una deuda con ustedes, lo sepan o no. Cuando Elvin salió de la estación y regresó al meridiano con una sensación de logro que no había sentido en años, su comunicador sonó con un mensaje entrante. La identificación del remitente estaba encriptada,
pero tenía una buena idea de quién podría ser. Al abrir el mensaje, encontró un texto simple. Mi abuelo tenía razón acerca de ti. Hasta que nos volvamos a encontrar. Oye. Elvin sonrió, imaginando el rostro de Aurela, sus ojos dorados esmeralda, su fría confianza, la breve calidez de sus labios contra los de él. Quizás se reencontrarían en circunstancias diferentes. Por ahora, sin embargo, tenía una nave con un motor cuántico recién reparado, créditos en su cuenta y la satisfacción de saber que había ayudado a prevenir una tragedia. Fue más que suficiente. Cuando Meridian abandonó la órbita de Helios Prime y puso rumbo a New Horizons, Elvin sintió algo que no había experimentado. Desde antes de Próxima. Esperanza. No solo para él mismo, sino para el futuro de la humanidad entre las estrellas. A veces parecía que el universo recompensaba un simple acto de bondad.